¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Raúl y voy a platicarles de la ética en la función pública educativa. Empezando con definir qué es un funcionario público. Pues bueno, un funcionario público participa en la administración, válgame la redundancia, administración pública o de gobierno, y accede a esta condición a través de la elección, nombramiento o selección. Sin embargo, en México también se puede llegar a esa condición por influencias, sobornos o parentescos. Y comenzamos a entrar a un término ya muy de moda, que es la corrupción. La palabra corruptio viene del latín destruir, deteriorar, alterar o echar a perder algo. También puede considerarse como el antónimo perfecto de ética, ya que se manifiesta por el incumplimiento de acciones antivalóricas como la deshonestidad, la injusticia, el individualismo, egoísmo, discriminación, etc. Esos funcionarios públicos pues tienen que reunir todas las necesidades de sus distritos o estados y pues crear iniciativas para resolverlas. Sin embargo, algunos prefieren dormir o evidenciar. Además, existen otros funcionarios que han sobrepasado los límites. Tal es el caso de la maestra Elbaster Gordillo Morales, quien en 2013 fue capturada en el Aeropuerto Internacional de Toluca bajo los delitos relacionados con la malversación de fondos, defraudación fiscal y el crimen organizado. En cifras extraoficiales se estima que se desviaron 208 millones de dólares durante toda su administración al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación. La maestra fue encarcelada y cumplió una condena de 5 años, 5 meses y 11 días para que, sin haber terminado el cumplimiento de su condena, fuera absuelta el 7 de agosto del 2018 de todas las demandas presentadas en su contra. Además, en su defensa, dice que fue perseguida por actos políticos. ¿Y qué es un acto político? Pues bueno, es cuando alguien con influencias en un sistema político federal comienza a hacer algunas actividades irregulares como actos en beneficios eh, pues personales, de tal grado que pueden sacar, borrar registros, sacar evidencias, eliminar hasta personas para obtener estos beneficios. A esos personajes les faltó definitivamente ética profesional en su trabajo. Y pues la ética profesional se refiere al juicio que se tiene a supervisar, dirigir o administrar las instituciones, procesos o personal laboral. Entonces, podemos ver claramente dos factores: la debilidad de las instituciones gubernamentales y la poca ética que se tiene al desarrollar sus actividades. Pues recientemente se ha relacionado a las instituciones educativas con la formación ciudadana, el desarrollo de una sociedad, la cantidad de ingresos, el Producto Interno Bruto, productividad, responsabilidad, honestidad y calidad de vida. Es decir, que las instituciones públicas o privadas y educativas deben asegurar que los jóvenes entiendan el término ética y lo lleven a la práctica profesional. Transparency, Transparency International, una ONG alemana, hace anualmente el índice de percepción de corrupción. Este índice pues contiene datos sobre los sectores corporativos en el mundo y esta información sirve de almanaque para la toma de decisiones de inversionistas y saber en dónde poner su dinero. En este índice, lamentablemente, México tiene los índices con 31 y hasta 40% de corrupción en la prestación de servicios en educación, salud y trámites administrativos. Por otro lado, Mexicanos Primero presenta un índice de cumplimiento de responsabilidad educativa estatal en el que se refleja la forma en que cada estado de la República garantiza el derecho a que todos los niños del estado puedan asegurar su acceso a un plantel educativo. Los estados con los peores números son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Guerrero. Y créanme, no es coincidencia que los estados con mayor índice de delincuencia e inseguridad sean los mismos que reflejan el casi nulo acceso a la educación, a consecuencia de pésimas administraciones gubernamentales y malversación de fondos. Sin embargo, no podemos dejar a un lado a estados como Querétaro, Sonora y Baja California, que
aunque no presentan un índice alto de delincuencia, sí presentan uno de los índices con mayores ingresos y no están ni a la mitad del camino para decir que todos los niños tienen derecho a la educación. En todos los sistemas podemos observar fortalezas y deficiencias que pueden darse un seguimiento a través de indicadores fundamentales. El sistema educativo también cuenta con algunos, como lo son la tasa de ingresos, el tiempo de traslado, número de alumnas y alumnos o logro académico. Sin embargo, uno de los índices de los que se puede tener mayores repercusiones futuras es el índice de formación ético-social en los estudiantes, que ni siquiera existe y es indispensable tomarlo en cuenta. Los sistemas educativos son los principales agentes que deben incluir la ética en el método de aprendizaje o también las familias. Pues bueno, Sócrates nos dice que los valores humanos deben de ser más importantes que los beneficios materiales. Y en este sentido, Aristóteles establece que la honestidad es la base moral de la ética. Una persona honesta actúa con la verdad y para la verdad. Es decir, que la honestidad debe de formar parte de la personalidad de todo ser humano. Esta honestidad pues es clasificada en tres niveles según Confucio, en el que el primer nivel busca un nivel de honestidad bajo un beneficio propio con actividades que contribuyan a la sociedad o el prójimo, pero siempre bajo un beneficio propio. En el segundo nivel conjunta actividades que se realizan bajo el principio moral de justicia, en donde las obligaciones y deberes se realizan sin importar la crítica o el juicio negativo. Y por último, en el nivel más alto de Confucio, es basar la honestidad en la empatía, comprensión de las actividades, no ofendiendo el honor o reputación de un entorno familiar. Entonces, pues estos tres nos están diciendo bastante sobre las soluciones que debemos incluir para erradicar la corrupción, ya que es necesario la educación ética social en los estudiantes y con ello establecer personalidades saludables que permitan obrar bien en las relaciones sociales y actividades personales. La unión de los tres niveles de honestidad es necesaria en la formación académica y familiar desde todos y en todos los niveles. La ética y la moral son prospectos para crear una solución a la desesperante lucha por reducir la corrupción en el mundo. Oulis Pitkalka, director general de la Junta Nacional de Educación en Finlandia, menciona que la inyección de capital a las escuelas para mejorar salarios y instalaciones, además de la creación de políticas públicas para disminuir el impacto negativo en los sectores, termina siendo un factor, una actividad o un sistema esencial para acabar con la corrupción en el sistema educativo. Por otro lado, Dinamarca nos enseña una política de cero tolerancia respecto a actos de corrupción, ya que es evidente el incremento en actividades ilícitas respecto al desarrollo de una sociedad. También vuelve a aparecer otro factor importante que es los impuestos. El 85% de la población paga los impuestos sin necesidad de que te lo estén recordando, papi. Es decir, que se paga voluntariamente y la vida de los gobernantes pues suele ser de alta eficiencia en materia de administración e inversión. De tal manera que la sociedad puede ver sus impuestos como una inversión al sistema público y de esta manera se enfatiza la creación de educación gratuita y verdaderamente igualitaria, calidad de enseñanza, mantenimiento de centros educativos y la obligación a toda empresa a divulgar sus datos fiscales, así como aportar el financiamiento del Estado
en función del bienestar social. Sin lugar a duda, nos queda bastante por aportar, bastante por adoptar, y no únicamente las instituciones deben respaldar la información y la formación ética de los individuos de la sociedad, ya que nosotros debemos de incluir la formación ético-social desde el seno familiar y llevarla a cabo en cada una de las actividades del día a día.